Muy buenas tardes, yo les voy a explicar lo que es la función en álgebra de Boole. Definimos como una función en álgebra de Boole es una variable binaria cuyo valor es igual al de una expresión algebraica, en la cual las variables se van a relacionar entre sí por medio de operaciones básicas, como ser la suma lógica, producto lógico o inversión. Entonces, por definición, tenemos que la función es igual a f por de ABC. F es igual a la función lógica, ABC es igual a sus variables. La función depende totalmente de sus variables. Entonces, primero definamos qué es un término canónico. Un término canónico es un producto o suma donde se van a involucrar todas las variables, ya sea en su forma directa o inversa. Esto quiere decir ya sea en su forma normal o en su forma negada. Entonces, esto lo podemos subdividir en dos grupos. Uno que es la suma de productos, que está denominado por SOP, y los productos de suma, que está denominado por POS. Entonces, la suma de productos se obtiene tomando el OR de varios mintérminos. ¿Qué quiere decir con mintérmino? Un mintérmino se obtiene tomando el AND o el producto de las variables. Entonces, por ejemplo, de dos variables a y b podríamos llegar a tener cuatro mintérminos. Esto tomando una fórmula que es igual a 2 a la n, que está representado aquí. El número de combinaciones que podemos llegar a tener es igual a 2 a la n. N es igual al número de variables. Aquí estamos teniendo dos variables, entonces el número de combinaciones que podemos tener son 4. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado son 4. Es AB, A negada por B, A por B negada, A negada por B negada. Entonces, aquí en la suma de productos tenemos que tomar en cuenta que solo se toman en cuenta los unos. Entonces, para este 1 tomamos A por B, pero A es igual a 0, entonces es A negada. Ese ya es un producto, ese ya es un mintérmino. Estamos queriendo sacar la suma de productos, entonces hemos dicho que se toma en cuenta que sumamos cada multiplicación. Entonces es más el segundo 1, que está representado por A por B, pero B es igual a 0, entonces se niega, A por B negado. Esa es la suma de productos. Es algo diferente, por ejemplo, con los productos de suma. ¿Por qué? Porque en los productos de suma se toman en cuenta los AND de cada max término. O sea, se multiplica cada suma, por así decirlo. El max término es el término OR o el producto de cada... la suma de cada una de las variables. Por ejemplo, es la misma fórmula para el número de combinaciones. Podemos tener A más B, A negado más B y todo lo demás. Entonces, tomando en cuenta la misma tabla, para los productos de suma, es importante tener en cuenta que se tomen esta vez en cuenta los ceros, no los unos. Entonces, sería en este primer cero A más B, pero ambos valen cero, entonces cada uno se niega. Por A negada más B negada ya es un max término. Esto se multiplica por el segundo max término, que es A más B. ¿Por qué? Porque los dos valen 1. Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos una función de A, B y C. A negada por B por C es un producto canónico. ¿Por qué? Porque estamos tomando en cuenta todas las variables, pero las estamos multiplicando. A igual está negada, pero eso no importa. Ya está la variable presente, no importa que esté invertida. Ahora es A más B negado más C, ya es una suma canónica, por el mismo concepto que el anterior. Ahora, podemos representarlo directamente en términos decimales, podemos llevarlo. Por ejemplo, aquí tenemos una expresión que es D negado, C, B, A negado. D negado significa un 0, C no está negado, 1, B tampoco, 1, A está negado, entonces es 0. Esto podríamos dividirlo como en una tabla de verdad. Esto va a valer 1, 2, 4, 8. Entonces, 8 vale 0, 4 más 2 es igual a 6. Ahí se tiene su término decimal. Es lo mismo para una suma, por ejemplo. Lo mismo, 8, 4, 2 y 1. Entonces, 4 y 1 están negados. No valen. 8 más 2 es igual a 10. Y entonces ese es el término en decimales. Y esa es su representación binaria. Ahora, podríamos tomar, por ejemplo, para aplicar ese concepto, podemos tomar la función de ABC y tenemos esta función.
A negado por B por C negado, más A por B por C negado, más A por B por C. B está negado. Esto es una suma de productos. Entonces la función de ABC podríamos llegar a tomarlo como una suma de... Tenemos tres términos, entonces el subíndice es 3. El primero vale 2. ¿Por qué? Porque es 1, 2 y 4. El 4 y el 1 están negados, B es igual a 2. El segundo es igual a 4 más 2, 6. Y el tercero es 4 más 1 es igual a 5. Entonces así podríamos representar directamente en estado decimal. Y este término lo vamos a expresar como una suma lógica y el segundo término de aquí abajo es un producto lógico. Eso es algo diferente. Eso se utiliza para directamente los productos de suma, como en este otro ejemplo.